Dado el Ateneo en estos 130 años? Bueno, pues adaptándose poquito a poco. Hombre, yo me acuerdo, yo soy presidente ahora 13 años, me parece, 13, 14 años. Y yo me acuerdo que cuando vine aquí me decía mi junta, presidente, ahora ya tenemos que invitar a los reyes que vengan y a conocer el Ateneo. Y yo me acuerdo que los miré un poco así, parado, y dije, bueno, vamos a ver, está muy bien, pero ¿qué pasa si doña Sofía de repente quiere hacer pis? Porque aquí no hay cuartos de baño de mujeres. ¿Eh? Es como ha evolucionado. Pues mira, en 14 años no teníamos cuartos de baño ni para mujeres. Y ahora ya tenemos, por supuesto, el 50% de la masa social son mujeres, que antes no lo eran. Y además, pues tenemos muchas mujeres en la Junta Directiva. Mira, mi vicepresidenta primera, la que me sigue a mí, es mujer. Pero es que la secretaria general es mujer. O sea, no es que sean mujeres que sean vocales y estén Pero ahí. ustedes No, no. se adelantaron a Zapatero en este sentido. Bueno, no, pero si Lo es de la que, paridad, me refiero. sí, pero es que vamos a ver, nosotros no es nominalista, no, es una realidad, pero que claro, nuestras mujeres es que las ves y es la abogado ilustre la que me sigue, pero es que el secretario es abogado, pero es que Carmen Pérez es la mejor restauradora que tenemos en la comunidad, es que, en definitiva, son mujeres que es que se las buscaba, pero porque además ya estaban triunfando. No las hemos traído al Ateneo. No, al Ateneo, cuando te llaman y vienes es porque el Ateneo te va a estrujar, ¿eh? O sea, aquí no regalamos ni tenemos sueldo aquí, venimos a estrujar y claro, hay muy pocas personas dispuestas. ¿Y qué actividades organiza el Ateneo Mercantil en un edificio, por cierto, histórico, de 7 plantas en el número 18 de la céntrica Plaza del Ayuntamiento de Valencia? Un edificio espectacular. Pues mira, ahora por ejemplo, cuando estábamos entrando aquí, ya sabes que tenemos un salón que tiene 500 butacas y hoy, pues dentro de nosotros hacemos mucha labor social, digamos, ¿eh? Porque creemos que es importante que la sociedad civil se ayude a la sociedad civil antes de pedir otro tipo de ayudas. Entonces, como tenemos este salón, hoy nos viene la mujer de Vicente Ferrer a dar una conferencia. Bueno, pues una actividad. Pero es que ahora mismo en la sala paralela a esta allí están haciendo yoga. Que ahora esta tarde va a haber eso, pero hay yoga. Pero por la tarde, donde está en la sala del yoga, hay una exposición de pintura. Eso todo en esta planta, digamos, donde estamos ahora. En la biblioteca, pues tenemos 52.000 volúmenes de libros, que 52.000 volúmenes de libros de una biblioteca privada es la más importante quizá que exista en España, ¿eh? Pero además por la categoría de los libros. O sea, nosotros tenemos casi 200 libros que no existen ni en la Biblioteca Nacional ni en ninguna parte de España. Por supuesto, muchos incunables, mucho manuscrito, de muchas ciudades. Ahora, por ejemplo, vamos a ponernos en contacto con Alcira porque tenemos los santos, los martirios, una serie de cosas, de libros que nos están estudiando. Y al mismo tiempo también tenemos una hemeroteca en esa misma planta. En esa hemeroteca todos los días se reciben todos los periódicos de España. Claro, el socio del Ateneo que paga 17 euros en el momento actual, pues y un periódico vale vamos a poner a 1 euro, incluidos los sábados y domingos, que no es así. Pero bueno, pues empieza a multiplicar y aquí te lees todos los periódicos de todas las revistas de España. Todos los periódicos, incluso los regionales. Sí, todos. No, los regionales, los primeros. O sea, nosotros, hay una cosa que nosotros somos el Ateneo Mercantil de Valencia, y lo decimos con todas las palabras y no nos apeamos, ¿no? Hemos tenido ahí muchas historias. Yo ahora mismo soy el presidente de todas las sociedades de Ateneos de toda España y de habla hispana. Pero a lo mejor, por decir la verdad, por decir la valencianía, es nuestra insignia y en lo que sea cultura general bien, pero lo mío es mío y aquí no me lo toquéis, que yo tengo que esto dejárselo a las generaciones venideras. Y eso sería la planta séptima. En la planta sexta tenemos billares, pero que están federados. Tenemos billares de esos térmicos y bueno, una maravilla. Y van a los campeonatos federados, nacionales, y tuvimos el primer campeonato mundial femenino de billar a 3 bandas que se hacía en todo el mundo, se hizo aquí, en esta sala precisamente. También tenemos comedor. Luego
tenemos informática. Aquí la gente, es muy raro que alguno de los 3.600 socios que tenemos no sepa informática. Todo el edificio está con wifi para que se pueda conectar de un portátil o de las PDAs o de lo que quieras. Después vamos a proporcionar clase de inglés para adaptarlo. Vamos, tenemos luego pues dominó, bridge, canasta, todos los juegos del mundo. Y una cosa que es muy interesante que no hemos perdido a lo largo del tiempo, que es la cátedra. Nosotros tenemos todavía eso que te decía, que se daban clases aquí, que es el espíritu fundacional, lo hemos mantenido. Y entonces tenemos el reconocimiento de la Universidad Politécnica, de la Universidad Literaria, de la Universidad de La Rioja, de las Islas Baleares, del CEU San Pablo, de la Católica, de la de Elche, vamos, de todas las universidades, a los cursos de extensión universitaria que se dan aquí. Entonces aquí damos eso de los créditos de libre opción que se llaman ahora, pues los damos aquí, aparte de conferencias, que las conferencias las da la Fundación del Ateneo, que tenemos una fundación para valorar las conferencias que se dan todos los días, las presentaciones de libros que puedan ser más o menos interesantes, que se publiquen en nuestra comunidad, y bueno, pues todo eso, aparte de la tertulia taurina, que ahora creo que el día 5 se le da el premio, que damos un premio todos los años al mejor torero, o sea, quiere decir que nosotros estamos a favor de la tauromaquia y de nuestra plaza de toros, ¿eh? Y bueno, pues todo lo que se te ocurra en el Ateneo es posible, pero todo lo que se te ocurra. Yo supongo que una de las joyas de la corona